Bien, vamos a seguir conversando y analizando un poquito. Estamos eh, en la semana pasada, digo, en el programa anterior, que fue el lunes, estuvimos hablando sobre esa obra literaria que escribió Alexander Dumas, El Conde de Montecristo. En la novela original del Conde de Montecristo, tenemos que aparece un joven llamado Andrés Cavalcanti, pero no es un hijo adoptado ni una figura filial positiva para Edmond. De hecho, su papel es mucho más complejo y está ligado a los planes del conde. Ya hemos visto en los capítulos anteriores que dijimos en la primera parte que cuando Edmond o Edmundo salió de la cárcel, buscó su fortuna, que agarró de Faría. O sea, agarró la información y Faría era un sacerdote que también estaba junto con él en la cárcel y le instruyó, le enseñó. Bueno, fue una bendición hasta cierto punto para él ir a la cárcel y conectarse con Faría, porque Faría fue quien realmente le enseñó a él tantas cosas que él quizás no iba a aprender si no hubiera conocido a ese sacerdote. Sin embargo, si pensamos en una relación casi paternal, el personaje más cercano a esa idea es Maximilien Morel, el hijo de un armado que había sido amigo y benefactor de Edmundo. El conde siente un profundo afecto por él y se preocupa por su bienestar. En ciertos momentos actúa como un mentor o protector como un simple amigo. También está Heidi. Heidi es una joven a quien el conde rescata y protege. Su relación tampoco es paternal en sentido estricto, aunque al principio él asume un papel de tutor y protector. Pero con el tiempo la relación evoluciona de una manera distinta. Ahora, vamos a tocar uno de los aspectos más importantes de la evolución de Edmundo. Tenemos que al comienzo de la historia, toda su energía está dirigida hacia el pasado y la venganza. Pero cuando él empieza a preocuparse por otras personas, protegerlas, guiarlas y ayudarlas, en ese momento nosotros vemos que aparece una versión humana de él, que quizás eso es una de las cosas más importantes. De hecho, si seguimos la línea de reflexión que hemos venido desarrollando, podríamos decir que los momentos más luminosos del conde no son aquellos en los cuales castiga a sus enemigos, sino aquellos en que él utiliza su fortuna y su inteligencia para mejorar la vida de otros. Esto es bien interesante porque a pesar de que vemos en la novela dos puntos completamente opuestos, podemos ver que a pesar de su gran deseo de venganza también, hay otra parte, o mejor dicho, otra cara un poquito más positiva sobre él. Y eso es algo que a menudo pasa por alto cuando se resume la novela como una simple historia de venganza, pero en realidad Dumas también muestra que Edmond puede ser generoso, protector y compasivo. O sea, usted, amigo televidente, amigo que me está mirando, se da cuenta y puede ver por dónde va la situación cuando él escribió esa novela. Quizá muchas personas
Muchos críticos se concentran más en la parte donde escribía sobre la venganza de su personaje. Edmundo, como él lo muestra, es un personaje que también presenta una faceta como una persona muy generosa, como un protector y muy compasivo. Esos rasgos son los que sugieren que, pese a todo el dolor que él sufrió, todavía conserva una parte de la humanidad que aprendió, y adivines de quién lo aprendió, de Ave Faría, que era el sacerdote con el cual él compartía la celda. Y ahí hay una ironía interesante. Si el tesoro le dio poder, fueron sus relaciones con otras personas las que le devolvieron su humanidad. Quizás por eso muchos lectores consideran que el verdadero desenlace de la novela no tiene que ver con la venganza, aunque ya sabemos si en la conducta humana vemos que si tenemos una sábana grande y tiene una pequeñita mancha, todos los ojos se van a poner y van a fijar su objetivo en esa pequeña manchita que tiene la sábana blanca y se van a olvidar de la sábana entera que es blanca. Bueno, el verdadero desenlace de la novela no tiene que ver con la venganza, como dije antes, sino con el momento en que Edmundo empieza a comprender que vivir para algo es más importante que vivir en contra de alguien. Esa es una enseñanza que nosotros podemos agarrar para nosotros en esta vida moderna. En ese sentido, creo yo que muchas de las bondades de Edmundo no resultan solo porque siempre hay que poner las cosas en una balanza. El mal siempre la carga más, como dije antes, a su lado. Por eso, cuando hablamos del ejemplo de una sábana grande con una manchita, no debemos tirar, o mejor dicho, vemos que la balanza se tira más a lo que brilla más, que es la maldad. A veces sucede así, aunque no lo querramos aceptar, pero así es. Pero muchas veces una sola acción negativa pesa más en nuestra memoria que muchas acciones positivas. No porque las buenas acciones tengan menos valor, sino porque el daño suele llamar más a nuestra atención. Es como lo hemos venido diciendo antes. La tela, la sábana, siempre sigue siendo mayormente blanca, pero nuestros ojos se dirigen primero a la mancha. En el caso de Edmond Dantes, sus actos de generosidad son numerosos. Él ayuda a quienes considera, oígase bien, a quien él considera inocente. Protege a varias personas y utiliza su fortuna para corregir injusticias. Sin embargo, la fuerza dramática de su deseo de venganza es tan intensa que termina dominando la percepción que tenemos sobre él. Ya ustedes ven por dónde vamos. Es una obra literaria hermosa que cuando nosotros la leemos nos da la oportunidad de mudarnos a uno de los dos lados de la balanza. Y eso ocurre también fuera de la literatura. A veces una persona puede hacer 100 cosas buenas y una mala decisión puede eclipsarse ante los ojos de los demás. Dicen que la vida no siempre es justa, pero es una tendencia muy común en la forma en que juzgamos a otros y a nosotros mismos. Y eso va para los dos lados.
El bien suele construir un silencio, mientras que el mal hace mucho ruido. Por eso a veces parece más grande de lo que realmente es. Quizás una lección, una de las grandes que podemos extraer de la lectura de El Conde de Montecristo es precisamente esa. No permitir que las sombras nos impidan ver la luz que también está presente en una persona. Ni que Edmondo es un monstruo consumido únicamente por la venganza, ni es un santo libre de resentimientos. Es un ser humano complejo, con virtudes y defectos, luchando entre dos fuerzas que todos conocemos: el deseo de justicia y el deseo de paz. Y tal vez por eso la novela sigue siendo tan poderosa. Porque más que contarnos la historia de un conde rico y misterioso, nos muestra una pregunta que sigue siempre vigente. Cuando la vida nos hiere profundamente, esa es la pregunta. ¿Qué parte de nosotros terminará pasando más o pesando más en la balanza? ¿Qué parte? ¿El rencor o la compasión? Ahí nosotros podemos decidir cuando ponemos la balanza y podemos preguntarnos eso. ¿Cuál de las dos partes pesará más cuando lo ponemos en una balanza? Bien, no creemos que exista una respuesta universal. Cada lector la encuentra según su propia experiencia. Ahora, para mí, estoy hablando de mí, la verdadera victoria no está en derrotar a los demás, sino en conservar la capacidad de hacer el bien, incluso después de haber sufrido mucho el mal. La literatura cobra obra, cobra vida, cobra luz, cobra cosas maravillosas cuando la leemos con mente bien abierta y objetiva. Y esto encierra una gran verdad. Un libro puede permanecer siglos y siglos en una biblioteca, pero realmente cobra vida cuando alguien lo abre, y no solamente lo abre, dialoga con él, lo cuestiona, lo interpreta y lo relaciona con su propia experiencia. Lo interesante es que una mente abierta no significa aceptar todo lo que una obra propone. Y eso hay que tenerlo bien en claro. A veces significa justamente lo contrario. Atreverse a preguntarle al autor, a los personajes y a la historia. Cuando leemos una historia de ese tipo, al menos lo pongo en mi caso. En mi caso siempre me pregunto, ¿y si hubiera existido otro camino? Y eso es precisamente lo que hice con Edmondo Dantes. En lugar de limitarme a seguir la trama por completo, me preguntaba yo mismo a veces cuando estuve leyendo, ¿qué habría significado usar aquella segunda oportunidad para construir en lugar de destruir? Pero esa pregunta no cambia la novela, pero sí enriquece la lectura. Y quizás esa sea una de las mayores virtudes de los clásicos. Cada lector encuentra en ella un reflejo distinto de sus propios valores.
Algunos admiramos la justicia de Edmond, otros admiramos su inteligencia y otros, en mi caso, encontramos más inspiradora la posibilidad del perdón, la gratitud y la superación personal. Bien, solo quiero dejarle con esta reflexión. Una historia no termina cuando el autor escribe la última página de su libro, o de su relato, o de su novela. Termina cuando el lector encuentra el significado que esa historia tendrá en su propia vida. Ahí es cuando la novela realmente termina, cuando nosotros leyendo nos damos cuenta o buscamos cuál efecto tendrá esa historia en mi propia vida. Bien, solo me resta decirle que para mí, personalmente, ha sido un verdadero placer recorrer con cada uno de ustedes todas estas cosas, conversaciones como esta que nos recuerdan que los libros no son solamente relatos del pasado, son herramientas para pensar quiénes somos y a dónde nosotros queremos ir. Y la historia de El Conde de Montecristo encierra muchas preguntas y, claro, es una novela, pero en la manera como se escribe la novela, en la manera como nos relata la historia, nosotros podemos ver las dos puertas de la vida. Y ya depende de nosotros en qué lado vamos a cargar la balanza. ¿Qué es lo que vamos a agarrar para nosotros? ¿Qué es de esa novela lo que nos va a motivar a seguir la vida como la vivimos, o si hay algo que nosotros podemos hacer mejor? Y es bueno reflexionar un poquito sobre eso. Pero lo más importante es que al leer novelas como estas, deja un gran sentimiento de intelectualidad dentro de nosotros, porque nos ilustra, nos ilumina, aprendemos de esas novelas, aprendemos durante nuestro tiempo en la niñez, en nuestra juventud, cuando estuvimos en la escuela estudiando o las clases de literatura, y no solamente literatura, en cualquier materia, siempre nuestros valores internos brillan más cuando ponemos dentro de nosotros sentimientos que nos ayudan a ser mejores personas, a compartir mejor con los demás, a apreciar la vida, a apreciar los momentos lindos que tenemos, apreciar las conversaciones que tenemos con diferentes tipos de personas. Y eso vale más que cualquiera. Hay un refrán que dice que aquel que no lee un buen libro es igual que aquel que no sabe leer. Entonces, amigos, ojalá que la pequeña historia de El Conde de Montecristo le haya podido ayudar a entender un poquito más sobre qué es las cosas que nosotros tenemos que hacer para ser mejores personas y sobre todo, qué es lo que nosotros podemos hacer para que siempre podamos tener presente que leer un buen libro es quizás una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer. Mi nombre es Samuel Terrero. Sé que yo regreso con ustedes en la próxima.